Trabajo en la CNMC, ahora mismo en gabinete de presidencia y como algunos ya sabréis, la CNMC es la Autoridad Nacional de Competencia junto a las autoridades autonómicas, pero también es la autoridad encargada de cierto tipo de sectores regulados, como por ejemplo el audiovisual. Por eso también habíamos elegido este tema, porque podía generar un gran interés, sobre todo de forma transversal en distintos grados y en distinta gente con distintos estudios. Bien, como ya ha comentado María Ángeles, trataremos ahora en esta próxima hora sobre el tema de los influencers capturados por la publicidad. Primero de todo, quería señalar qué es un influencer. No qué es un influencer para cada uno de nosotros, sino qué se entiende por un influencer de acuerdo con el ordenamiento jurídico. El primer requisito es que éste tenga capacidad de influencia. Os voy a poner algunos ejemplos que he extraído tanto de Instagram como de TikTok de algunas personalidades, tanto, pues aquí tenéis unas cuantas, tanto gamers, youtubers, actrices, futbolistas, cantantes, que podrían considerarse que son realmente influencers por la capacidad que tienen y los números que acumulan en sus redes sociales. Aquí podéis ver qué reacción causan cada una de sus publicaciones. Lo que más me interesa en este sentido es sobre todo compararlo con los medios tradicionales, que es donde nos tendríamos que fijar para comparar la capacidad y el efecto que puede tener una publicación de un creador de contenido de estas dimensiones. Busqué cuál era el minuto en televisión que más espectadores reunió frente a la televisión, y este fue el partido de la Liga de las Naciones del 17 de noviembre entre España y Alemania. Reunió frente a la televisión 4.909.000 espectadores. Como veréis, en las publicaciones que he extraído de Instagram, estos números se superan con creces en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la esquina izquierda arriba, en el caso de Ariana Grande, que generó más de 7.424.713 me gustas, esa publicación en concreto en la que anunciaba su perfume. Otro ejemplo de esa capacidad de influencia, pues también os he traído algunos ejemplos españoles e internacionales que también tienen unos números, aunque no comparables a los que se pueden generar en Instagram, también son números bastante considerables. Y retomando, como ya habréis visto, el ejemplo de Cristiano Ronaldo, ahora, el ejemplo de Cristiano Ronaldo, solamente un gesto suyo, o sea, tiene tal capacidad de influencia que un gesto suyo puede determinar un impacto a una marca en concreto. Seguro que recordáis este vídeo. Coca-Cola. Olá, boa tarde a todos. Como veréis, este vídeo, que dura unos 15 segundos, lo que causó al día siguiente en pérdidas a Coca-Cola por la bajada en bolsa a raíz de estas, ni siquiera son unas declaraciones, son simplemente un acto reflejo que tiene que estar Ronaldo respecto a una marca en concreto. Supuso unas pérdidas de 4.000 millones de dólares al día siguiente. Es decir, no es ni un fenómeno menor, ni mucho menos debería quedar, como ya ha comentado antes María Ángeles, completamente ajeno a la regulación del ordenamiento jurídico, que, sin embargo, los medios tradicionales, acordaros siempre de esta comparación con los medios tradicionales, que los medios tradicionales realmente sí que, entre comillas, sufren. Además de esa capacidad de influencia, los influencers también se caracterizan por un tipo de comunicación en concreto. Aquí os he extraído también una publicación de una influencer en la que posa respecto a un hotel en concreto y pues señala que se lo ha pasado muy bien y que realmente el hotel merece la pena visitarlo. ¿Qué problemas se nos plantea? La pregunta siempre tiene que ser,
Rocío Sorno, en este caso, la influencer que he seleccionado, es un consumidor y, por lo tanto, está ofreciendo su opinión como un contenido editorial propio, sin que nadie le haya pagado por ello, por ejemplo, con una habitación de hotel, y de acuerdo a ese criterio personal lo publica en sus redes sociales, o realmente Rocío Sorno es un comunicador que tiene mucha capacidad de influencia, que por el tipo de comunicación, que es el de redes sociales, es capaz de comunicar ese tipo de mensajes a una cantidad enorme de gente, este tipo de mensajes. Estaríamos, por tanto, atendiendo a ese número de seguidores y a ese número de reacciones que causan sus publicaciones, estaríamos más bien en este segundo caso. Claro, el problema es que en el ordenamiento jurídico, como veremos posteriormente, no se contempla la figura concreta del comunicador en relación a ese fenómeno en redes sociales, a ese fenómeno influencer. Esto lo sabréis ya muchos de comunicación audiovisual y publicidad por vuestro trabajo. ¿Por qué nos surge un problema aquí? Porque, por ejemplo, volvemos al ejemplo de los medios tradicionales. Si tú estás viendo una película, lo que tú quieres es ver la película, y lo que te interrumpen normalmente en los últimos 5 minutos antes de que se acabe la película es con un montón de anuncios. ¿Qué pasa? Que la capacidad de atención y el umbral de atención que tiene el espectador en ese momento respecto del que tenía en la película cuando empiezan los anuncios baja radicalmente. ¿Por qué? Porque el consumidor, en cierto sentido, sabe que le están intentando vender algo. Entonces, lo que hace es desvincular esa película que se está proyectando al contenido publicitario que el medio de comunicación ha elegido emitir en ese momento. En este caso estaríamos en un supuesto similar, puesto que cuando estamos con el teléfono tenemos un umbral de atención, podríamos discutir que más reducido que, por ejemplo, cuando estamos fijados en un contenido audiovisual, pero en todo caso tendremos un umbral de atención medio y tenemos la guardia baja en ese sentido. Es mucho más fácil que un mensaje como este, en el que se trata de vender una habitación de hotel, se nos cuele mucho más fácilmente que si supiéramos perfectamente que Rocío Sorno ha recibido el hotel Barceló en Sevilla, ha promocionado esa publicación y, por tanto, por eso se produce este contenido publicitario. En todos los casos que voy a señalar a partir de ahora, porque voy a analizar no solo el supuesto de la publicidad encubierta, que está más relacionado con lo que os estoy contando, sino también el de publicidad engañosa, tenemos que adoptar, en todo caso, la perspectiva del consumidor medio. Es decir, no tenemos ni que suponer que el consumidor está completamente desinformado, ni tampoco que es especialmente perspicaz, sino que tenemos que tomar la perspectiva de un consumidor medio razonablemente informado para analizar si se trata realmente las publicaciones y para determinar si se tratan realmente de contenidos publicitarios o no. El primero de estos supuestos, que es el que más controversia ha suscitado hasta el momento, es el de publicidad encubierta. Aquí también os he extraído una publicación de Neymar en la que tenemos el mismo problema, es decir, él asocia toda una serie de características al diseño en concreto y a la infografía que se utiliza en este perfume con su propia personalidad, pero no nos señala en ningún momento si estamos ante una publicidad o no, si realmente Neymar se identifica claramente con esa marca o si esa marca realmente le ha pagado por realizar ese contenido publicitario en favor de ella. Lo que se señala en la normativa y el principio clave en este sentido es el principio de autenticidad, es decir, que este consumidor medio que señalábamos tiene que percibir en principio tiene que percibir de forma clara, a simple vista se podría decir que estamos ante un contenido publicitario. En caso contrario, tiene que resultar evidente que, aunque no sea claramente identificable a simple vista,
que realmente, pues por ejemplo, por las etiquetas, luego lo veremos, pero las etiquetas que se utilizan, el mensaje que se utiliza, el tipo de experiencias que se reflejan en la publicación, reflejan esa marca o ese contenido publicitario o no. Ahora lo veremos más claro con más ejemplos. ¿Qué regulación tenemos hasta ahora? Que hemos señalado que había como un vacío legal. A ver, no es tan así, pero a ver, el tema es que el ordenamiento jurídico a día de hoy es muy general. No prevé ese fenómeno de los medios tradicionales, de la televisión, de la radio, pero no prevé este fenómeno de los influencers como tal, como un medio, si se quiere, de comunicación más y de promoción más a efectos de marketing, y de venta de productos. Entonces, lo que ahora mismo tenemos, os las he señalado aquí a la derecha, tenemos en primer lugar la Ley de Competencia Desleal, que sí que contempla este supuesto de publicidad encubierta como un ilícito porque lo considera engañoso que se vulnere ese principio de autenticidad, es decir, que el consumidor no pueda identificar claramente a simple vista que un contenido es publicitario. En segundo lugar, tenemos la Ley General de Publicidad, que se remite a su vez a la Ley de Competencia Desleal, por tanto, también contempla este supuesto y la considera publicidad ilícita. Y en tercer lugar, tenemos la Ley General de Comunicación Audiovisual, que también sanciona, por otra parte, esas comunicaciones comerciales que se realizan de forma encubierta, incluso asociando cierto tipo de sanciones a ello. Por tanto, ¿cuál es el problema? Os lo señalo más abajo. No hay una especificidad del fenómeno de los influencers en el ordenamiento jurídico. Por tanto, no están correctamente capturados por esa regulación. ¿Qué sucede? Seguro que os suena esta imagen que os he puesto, que es de un anuncio de autocontrol. Porque antes de explicaros más ejemplos, sobre todo, porque vienen asociados a este organismo, quería explicaros qué es autocontrol. Bien, el artículo 37 de la Ley de Competencia Desleal prevé que se creen sistemas de resolución extrajudicial para aplicar esa ley de forma que las propias marcas puedan adscribirse de forma voluntaria, es decir, la marca X no tiene por qué adscribirse a autocontrol si no quiere, pero si lo hace, sí que tiene que cumplir y obedecer y rectificar las publicaciones que autocontrol considere, por ejemplo, que incurren en publicidad encubierta, porque ha elegido adherirse a ese código de conducta que autocontrol tiene y regula unos aspectos similares y bastante parecidos a lo que es todo el catálogo de sanciones que tiene la Ley de Competencia Desleal. Como veremos posteriormente, el jurado de autocontrol emite dos tipos de resoluciones, si se quiere. Las resoluciones en sentido estricto, es decir, aquellas que sí que son vinculantes para las partes, y los dictámenes, que no son vinculantes para las partes. Ya veremos posteriormente en qué supuestos sí que están obligadas las marcas. En principio, sí que lo estarían en caso de que se hayan adscrito voluntariamente, e incluso es posible que, aunque la marca no se haya adscrito voluntariamente, sí que la resolución pueda llegar a ser vinculante. Os pondré un ejemplo en concreto. Y autocontrol gira todo en torno a la aplicación de ese código de conducta publicitaria. Y esto es lo que teníamos hasta el momento, que autocontrol, más allá de la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, que se puede dar en sede del orden mercantil, tenemos este sistema extrajudicial de reclamaciones que evita unos procesos más dilatados que pueden darse en la vía judicial, en favor de esa rapidez y ese criterio especializado en manos de esta asociación compuesta para ese fin, que es para atender las necesidades y poner coto y límite a las marcas en los contenidos publicitarios que emiten en los distintos medios de comunicación. Vale. Una vez ya señalado todo esto, quería señalar los requisitos que se exigen para considerar que una publicación es o no
incurre o no en un supuesto de publicidad encubierta, de acuerdo con lo que ha dicho anteriormente Autocontrol, así como lo que de alguna forma trasladado viene de la Ley de Competencia Desleal. El primero de esos requisitos es que, como es evidente, que se trate de una promoción de un producto o un servicio. A colación de esto, he traído la resolución de 12 de marzo de 2021 de esta sección séptima, del Jurado de Publicidad Autocontrol. En este caso no se consideró que existió promoción del producto, pero en todo caso os lo he querido traer para que veáis la diferencia. Posteriormente veremos otro vídeo en el que es evidente que se está produciendo una promoción de un producto o servicio. Vale. Bombones de Nesquik con solo 2 ingredientes. Después de 1000 intentos me salió. Bueno, tú llénate un vaso de Nesquik y échalo en un bol. La nata para montarlo intenté 40 veces y no me salió, pero bueno, echa una cucharadita y mezcla. Después echa otra cucharadita y sigue mezclando. Y como dice el refrán, a la tercera cucharada va la vencida. Mira qué textura coge. Antes de empezar a hacer las trufas, lávate las manos. Bueno, espera, que sabes tú. Hazte trufas con forma de bolitas o de cagarro, como ya es tradición cada vez que hago trufas. Y como he dicho que solo llevan 2 ingredientes, el rebozado de las bolitas será Nesquik. Las bolitas de colores para otro momento. Un ratillo a la nevera y etiqueta a quien las quiera. Ponen de Nesquik. Como habéis visto, esto es un vídeo, un TikTok de Alex Chia, que realiza una receta utilizando únicamente Nesquik, porque es como un reto que se plantea él para realizar esas trufas, bolitas. Entonces, claro, lo que consideró Autocontrol es que no se realizaba la promoción del producto, aunque apareciera prominentemente el envase del producto, no existía esa promoción del producto. ¿Por qué? Porque se trataba, en primer lugar, de una receta y aunque el Nesquik era el ingrediente principal, no se menciona que el Nesquik tenga que utilizarse. O sea, como es evidente, podría utilizarse el equivalente, por ejemplo, el Colacao. En segundo lugar, que aunque sí que está presente, por ejemplo, en esta captura que tenemos aquí a la izquierda, sí que se ve cómo se muestra este envase, no hay una prominencia durante todo el vídeo que muestre que puede haber esa promoción del producto, ni siquiera de la marca, e incluso a mitad del vídeo el propio Alex Chia utiliza otro ingrediente distinto, competidor, que es la nata de hacendado. Por lo tanto, por todos estos motivos, el jurado de Autocontrol consideró que no había una promoción de un producto o un servicio. ¿Qué tendríamos en el otro extremo completamente radical? Tendríamos este anuncio, que sí que voy a cortar un poco porque es un poco largo, de la influencer María Pombo, en el que, ahora lo veréis, con un estilo en concreto y con un ambiente en concreto, trata de promocionar esos servicios, esos productos, sobre todo de la nueva temporada de Springfield. ¿Qué vemos? Lo paro ahora y acabamos de verlo. ¿Qué vemos en contraposición con el otro? Primero, que tenemos todas las características de la nueva colección, que es fresca, sostenible y natural, cosa que no pasaba en la anterior. Y luego, al final del vídeo, la marca de Springfield. Es decir, eso es lo que nos sucedía anteriormente, en el que el Nesquik solamente se utilizaba como ingrediente principal de la receta. Y además, para acompañar este vídeo, María Pombo, esta influencer, lo que utilizó es un pie de foto con una clara mención a la propia marca y un vale descuento para utilizarlo en la gama de productos de Springfield. Por tanto, en este caso estaríamos ante un claro caso de promoción de un producto o servicio. Por tanto, el primer requisito lo tendríamos si atendemos a estos elementos en concreto. El segundo requisito, que estemos en el marco de una colaboración o compromiso recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una remuneración. Puede ser de cualquier tipo. No es necesario que una marca en concreto haya pagado al influencer para que diga ciertas cosas positivas o
pose con unos productos en concreto, sino que es suficiente, por ejemplo, en el caso que hemos visto anteriormente de Rocío Osorno, que le paguen una habitación de hotel o que le den un código de descuento para que sus seguidores lo utilicen para que se promocione más el producto o servicio, o incluso los sorteos que se realizan sobre todo por Instagram son una gran fuente de ese marketing que se realiza y esa publicidad que podría en algunos casos resultar en este supuesto de publicidad encubierta. Al hilo de esto, os he traído otra resolución distinta del jurado de autocontrol en el que se analizaron estas 3 publicaciones de la presentadora Sandra Barneda, en la que, como veréis, está posando con distintos móviles, tablets y diferentes dispositivos electrónicos de Samsung en 3 momentos. Es bastante importante esto, que son 3 momentos temporales distintos. Creo que una era en noviembre, diciembre y enero, como veis por el árbol de Navidad, en el que ella constantemente dice que pues, proyecta una serie de experiencias personales y luego lo asocia a esa marca, que es en este caso Samsung. Para considerar que estábamos en el marco de una colaboración o compromiso recíproco, Samsung lo que dijo es que había, como ya he dicho anteriormente, por esos periodos temporales en los que se establecía esa publicidad, esa vinculación entre la marca y el creador de contenido, que en este caso es Sandra Barneda. Y además, aquí no lo he puesto porque quedaba muy pequeño, pero realmente en las etiquetas y en los hashtags que se utilizaban al final sí que era evidente y claro que se estaba produciendo esa promoción de la gama de productos de Samsung, porque se utilizaba esa etiqueta descriptiva, esa etiqueta de Team Galaxy. Entonces, recapitulamos. Primero tiene que haber una promoción de un producto y luego tiene que haber una cierta colaboración y un compromiso recíproco entre esa marca y el influencer. En tercer lugar, el influencer tiene que controlar editorialmente sus propias redes sociales. Al efecto, pues eso, tiene que tener una cierta capacidad de decisión, de edición sobre sus propias redes sociales. Y os he traído el mismo caso de Sandra Barneda, que se analizó por el juez de autocontrol y en el que veréis que entremezcla en la izquierda superior tenéis una de las publicaciones y en la izquierda inferior tenéis la otra de ellas. Y las intercala con una foto más o menos personal sobre su trabajo, luego en medio añade algunas frases que extrae de sus libros y entre eso y sus experiencias personales entremezcla ese contenido publicitario. Por tanto, esta circunstancia es un indicio claro de que hay ese control por parte de Sandra Barneda de sus propias redes sociales, puesto que se entremezclan esos contenidos promocionados junto con las experiencias personales. Otro de los casos que sería completamente distinto sería este caso de Nike, en el que se asocian unos ciertos valores. Por ejemplo, os lo traduzco, querían que yo sonriera más, que fuera más educada, que fuera más dulce y con una foto de esa deportista. Es decir, Nike lo que busca es que la imagen y la carrera, incluso aprovecha la carrera de esta deportista, se asocie con los valores de Nike y por tanto Nike se vea promocionado en ese sentido, que Nike obtenga más ventas de sus productos. Es evidente que hay un control por parte de la marca y que se proyectan esos valores para asociarlos con Nike. De hecho, en este caso, como ya hemos visto anteriormente, que lo más importante es que el consumidor medio identifique claramente que hay un contenido publicitario, Nike ni siquiera utiliza ningún hashtag publi o publicidad o ad, porque no lo necesita, porque es evidente que esta campaña la ha pagado Nike. Vale, sí,
retomamos un poco el código de conducta, que también incluye esta referencia a las etiquetas que se tienen que utilizar. Vale, hemos dicho que autocontrol tenía ese código de conducta general en el que trasladaba el contenido de la ley de competencia desleal a ese código de conducta para que las marcas que se adscribieran voluntariamente a él debieran cumplirlo cuando el jurado de autocontrol considerara que existían ese tipo de supuestos. Lo que se ha tratado de hacer a partir del 1 de enero, que entró en vigor de este año, es hacer un código de conducta publicitaria específico para influencers. Es decir, que el fenómeno influencer sí que se capturara, al menos desde esa perspectiva del sistema extrajudicial de reclamaciones. Os he traído el antes y el después. El antes sería esta publicación de esta influencer que posa con unos auriculares, en el que se daba claramente este supuesto de publicidad encubierta de acuerdo con los requisitos que hemos visto anteriormente, y en el que solamente se aplicó, por tanto, como no había entrado en vigor aún el código específico para influencers, autocontrol solamente podía aplicar el código de conducta general, en el que también constaba ese principio de autenticidad derivado de la ley de competencia desleal, pero no específico a el fenómeno que suponen los influencers. En este caso, como ni la marca ni la influencer estaban vinculados al código, no resultó ese dictamen vinculante. Si repasamos los requisitos brevemente, hay una promoción de un producto, claramente la marca, incluso consta la marca y consta en la foto los auriculares que se ha puesto la influencer. Hay un compromiso recíproco porque no posa con unos auriculares genéricos sin indicar cuáles son, sino que hay una referencia clara a una marca, y luego hay un control editorial por parte de la influencer de su propio Instagram. Incluso lo trato de arreglar con esta etiqueta de ad. A partir del 1 de enero, y ahora entro en la pregunta que me hacías, como ya he indicado anteriormente, existe este código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad. Y os he traído una de las primeras resoluciones que Autocontrol emitió aplicando este código de conducta específico para influencers. A simple vista, si no vemos os la he tapado un poco, la publicación en completo, vemos como el pie de foto no plantea mayores problemas. Patri Montero, la actriz Patricia Montero, lo que hace es señala distintos aspectos de su vida y posa con una tableta de chocolate. Bien, hasta aquí todo bien, y podría ser incluso admisible porque hay unas experiencias personales concretas junto al consumo de un chocolate genérico. Bien, hasta aquí todo bien. ¿Qué sucede? Que si bajábamos un poco más, en uno de los párrafos ya empezaba a destacar la prominencia de esta marca y de esta gama dentro de la marca de este chocolate sobre el chocolate en genérico que podría ya consumir por las noches. Y además utilizaba toda una serie de hashtags. No existe hay una vinculación, como vemos, tanto por la fotografía como por el pie de foto, con ese chocolate valor 99% negro. En referencia a esos hashtags que señalaba la pregunta, aquí veremos que quiero señalar que cuando hice la captura se había modificado, pero en ese caso ella utilizó la etiqueta ad. Bien, repasamos esos requisitos. Hay una promoción clara, hay una vinculación de la marca, los hashtags y ese relato muestran esa conexión evidente entre los productos que se quieren promocionar y las experiencias personales que tratan de dar un soporte a ese mensaje publicitario. Y por último, es evidente que Patricia Montero tiene un total y claro control de sus redes sociales.
Claro, como ya os he dicho anteriormente, esto es la primera resolución que emite el jurado de autocontrol en el que se aplica ese artículo 5 del Código de Influencers, que no deja de ser el principio de autenticidad que veíamos en el artículo 13 del Código General de Conducta Publicitaria General, pero se traslada y se contienen unas especificidades propias y esas peculiaridades del mundo influencer. Se analiza, como ya se traslada ese principio, lo que se hace es, se analiza otra vez ese principio de autenticidad, es decir, desde la perspectiva del consumidor medio, se analiza si hay una clara y fácilmente identificable contenido subido a una red social, pero se cometen cierto tipo de errores. El primero de ellos, ¿cuál es? No es apreciable a simple vista ni por su ubicación dentro de la red social, dentro de su perfil, ni por el tipo de contenido que ella utiliza, que se trata de un contenido publicitario. Luego lo ubica, como ya hemos visto, este pie de foto que dedica 3 párrafos y 2 de ellos reflejan experiencias personales y el último está claramente dirigido a promocionar el producto. Y utiliza ese hashtag #ad. Respondiendo a la pregunta que quería llegar hasta aquí, hemos dicho anteriormente que primero tiene que regir el principio de autenticidad. Tiene que ser claramente y fácilmente identificable por el público que se trata de un contenido promocionado. ¿Qué pasa si esto no sucede? Tiene que haber unas etiquetas útiles para advertir expresamente al consumidor que estamos ante un contenido publicitario. Entonces, respondiendo a la pregunta, Autocontrol considera que #ad no es un recurso ni una etiqueta apta para utilizarla en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque se supone que el consumidor medio no tiene por qué saber inglés. Y entonces, como sabemos que #ad es la abreviatura de advertisement o advertising, no podemos suponer que el público y razonablemente informado tenga que hacer esa asociación automática, si se quiere. Lo que recomienda Autocontrol es realizar y poner esas etiquetas descriptivas, ya lo hemos dicho anteriormente, puede ser en TikTok, en Facebook, en Twitter, me da igual, en todas las redes sociales en las que se promocionen contenidos publicitarios, las etiquetas publicidad, publi o similares, porque son aquellas que permiten al consumidor identificar claramente que se trata de un contenido publicitario. O bien, Instagram, en su caso, te lo pone muy fácil, que es utilizar una etiqueta descriptiva al principio de la publicación que señala algo parecido a contenido promocionado por. Entonces, ya de entrada, lo que importa es que de entrada y por el efecto que puede tener ese contenido, si se asocia a un contenido editorial y propio del influencer, ya desaparece, ese riesgo desaparece. Y muy importante también, a veces nos puede resultar molesto esa publicidad de repente en una esquina de una story, pero, por ejemplo, que haya una morcilla, si se quiere, de hashtags en los que, pues, por ejemplo, ella no lo hace tanto, pero en otras publicaciones sí que vemos como estilo de vida, no sé qué, y hay como 5 líneas de hashtags y en una de ellas, en medio o al final, se utiliza la etiqueta de publicidad. Esto tampoco es admisible desde el punto de vista de autocontrol. La marca normalmente puede. A ver, claro, el tema es que las marcas ahora cada vez están teniendo como más consciencia de la aplicación de este régimen, entonces lo que están haciendo es aconsejar y como ellas mismas, por ejemplo, en este caso, Chocolates Valor sí que estaba adherido al código de conducta específico, entonces sí que tuvo que cumplir Patricia Montero por vinculación con esa marca. Entonces, ya podemos ver cada vez más esa recomendación, incluso por parte de asesores jurídicos, que les dicen a las marcas que en caso de que quieran concluir estas promociones, estas campañas con influencers determinados, que en función de la capacidad de influencia y del tipo de contenido y el tipo de comunicación que puedan realizar, que sí que al menos que sí que lo revisen o
que intenten adecuarlos lo máximo posible al cumplimiento de estas normas que estamos señalando. Retomando un poco el ejemplo, el jurado de autocontrol, como ya os he dicho, no consideró que se revelaba de este contenido promocionado una naturaleza publicitaria de forma clara e inequívoca, e incluso aunque la marca salga súper grande, como veis en la propia imagen, no es suficiente para revelar ese carácter publicitario, porque volvemos a la pregunta que nos hacíamos respecto de Rocío Sorno. ¿Pensamos que a Patricia Montero le encanta el chocolate de valor 99% o realmente le gusta el chocolate genérico, pero está utilizando el chocolate de valor 99% porque le han pagado para ello? Aquí os señalaba este hashtag que se había utilizado, que lo único que hizo el jurado de autocontrol, en virtud de esa resolución que produjo, declaró la infracción e instó a la rectificación para que se adecuara al cumplimiento de su código de conducta, pero lo único que hizo Patricia Montero es modificar ese hashtag ad de advertising por publi. Como es evidente por todo lo que os he contado, no es suficiente como para que se adecue a ese cumplimiento. Bien, una vez superado el primer supuesto, los dos siguientes van a ser más cortos porque tampoco hay tantas resoluciones en el seno de autocontrol. El primero de ellos es la publicidad engañosa, que también os he traído un ejemplo que encontré precisamente en Stories. A ver, mi gente, el Golden Radiance Body Oil, que para mí siempre será el frasquito de aceite de Freshly, 100% de ingredientes naturales, por eso me gusta tanto y me lo pongo sobre todo después de la ducha y si no cuando ya estoy vestida antes de salir de casa porque me da un brillito súper guay, se queda sequito y nada grasiento, en tatuajes, cicatrices porque ayuda a cuidar mucho la piel y a prevenir manchitas. Pues, mi gente, empiezan los Freshly Days y es que los días 4, 5, 6, 7 y 8, empezando hoy día 4 a las 9 de la noche, en Freshly Cosmetics, toda la web, tenéis un 30% de descuento y como es... Bien, como veréis, aquí es evidente que ella está realizando una promoción de un producto en concreto, Freshly, señala las características del producto, se refiere a la marca, hay un compromiso incluso porque ella puedes utilizar ese código promocional que ella incluye en sus propias historias y se revela esa naturaleza publicitaria de forma clara y evidente a cualquier espectador. Y además es evidente que la influencer Paula Gonu controla sus propias redes sociales. ¿El problema cuál es? ¿Cuándo se aplica? A ver si puedo encontrar ese aquí. ¿Cuándo se aplica sobre todo después de la ducha este producto? Que veréis que no, en este caso no es un supuesto que he extraído de entre comillas, de la vida real, sino que ha sido un supuesto que me encontré que podría resultar problemático por el uso de filtros de Instagram y en especial porque se trata de productos cosméticos. En este sentido, la regulación también es general y tenemos las mismas leyes en las que se contiene, en primer lugar, en la Ley de Competencia Desleal, este ilícito de publicidad engañosa, es decir, que, por ejemplo, en este caso, Paula Gonu refleje unos resultados utilizando, por ejemplo, un filtro de Instagram que no pueden ser esperables por el consumidor medio, porque realmente si, por ejemplo, es una crema, no se te va a quedar el mismo resultado en tu piel que en la piel de Paula Gonu si se ha aplicado un filtro, es evidente. Y otra vez, en la Ley General de Publicidad también se remite a la Ley de Competencia Desleal y contiene este supuesto como un supuesto de publicidad ilícita. Tampoco hay una previsión específica para el fenómeno de influencer y de nuevo se nos escapan este tipo de supuestos que por la falta de contemplación de esas particularidades del fenómeno influencer. En el caso español sí que hubo un caso hace unos años, pero este es un poco más reciente, que es en el caso del dictamen del 3 de febrero de 2021 del Reino Unido, en el que esta influencer, os he traducido aquí los stories, ella utiliza un serum de coco de esta marca y utilizó, como es evidente, dos filtros diferentes para anunciar que realmente estaba muy contenta y que como causaba ese efecto bronceador, que ningún producto le había resultado igual y había
proyectados y resultados de forma similar a este. Entonces, ¿qué dijo esa autoridad equivalente que tenemos en Reino Unido? El uso de filtros no es engañoso per se, sino que es habitual, es decir, las influencers pueden utilizar libremente filtros de Instagram. Lo que sí que es cuestionable es que estos se utilicen cuando precisamente estás promocionando productos cosméticos, en los que, como dice la autoridad británica, se tiene que exigir una especial diligencia a esas influencers para que proyecten unos resultados que sean esperables para su público. Entonces, como el consumidor medio tiene que tener una percepción de los resultados que puede obtener al aplicarse estos productos, si tú utilizas un filtro de Instagram, realmente lo que estás haciendo es incurrir en un supuesto de publicidad engañosa. Este es, como os he dicho, era muy corto. Y el último de ellos, ya me falta poco tiempo, os he querido traer, sobre todo por muchas noticias que hemos visto estos últimos días en relación a las actividades del juego, a la promoción de las casas de apuestas, como he extraído una foto de hace algunos años de Sergio Ramos con esta, que incluso que muchos otros, hasta hace poco, muchos otros equipos de fútbol utilizaban si se quiere, estos anuncios, estos contenidos promocionados de las casas de apuestas en las que su público podría apostar su dinero. ¿Qué pasa? Que este último año se ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan las comunicaciones comerciales de las actividades del juego. ¿Cuál es el objetivo que persigue este Real Decreto? Crear un equilibrio, entre comillas, perfecto entre esa promoción del juego, que por supuesto es lícita. Tú tienes un servicio en concreto que, aunque perjudicial para la salud, es lícito en España, pero se tiene que atener a esa protección de los consumidores. ¿Por qué? Porque puede ser una actividad precisamente perjudicial, sobre todo para los consumidores de esas actividades, como para sus propias familias. Hemos visto muchas noticias asociadas a este fenómeno. Por ello, el Real Decreto, os he señalado algunas conductas que ahora están prohibidas a partir del 30 de agosto de 2021. Todas estas conductas están prohibidas porque el Real Decreto entró en vigor en su totalidad en ese momento. Por ejemplo, está prohibido inducir error sobre la posibilidad de resultar premiado, presentar la actividad del juego como una actividad económica o de inversión, es decir, yo he invertido no sé cuánto y he ganado muchísimo más. El juego no es una actividad de inversión que tenga unos resultados esperables. Entonces, lo que está haciendo, si se quiere, utilizando el ejemplo que hemos utilizado anteriormente, es evitar ese engaño al consumidor. Y, en último lugar, también se ha prohibido esa aparición de personajes de relevancia en notoriedad pública en anuncios asociados a esas casas de apuestas. Por supuesto, como ya habréis visto en las noticias, los logos que aparezcan en estas camisetas de los equipos de fútbol también ha sido una prohibición que se ha instaurado con este Real Decreto. Y el último ejemplo que os quería traer era este, que también os sonará, que surgió en enero de este año, en el que 5 influencers, creo que eran, sí, 5 o 6, de un entorno similar, lo que hacen es abrir preguntas para que su público les pregunten lo que deseen, y casualmente, no sé hasta qué punto es casualidad, casualmente todos reciben la misma pregunta similar a, os lo he señalado aquí, ¿cuánto ganas con las redes sociales? ¿Cuánto ganas al mes con Instagram? ¿Cuánto ganas al mes con las apuestas? Y las respuestas también, casualmente, son las mismas. Incluso ganan las mismas cantidades. Ponen, por ejemplo, 30 euros y reciben 1040. E incluso en la primera, en la segunda y en la cuarta foto tenéis que la excusa de que este tema es un poco privado la utilizan 3 de ellas. Lo que sucedió, y esto es un caso real en el que Autocontrol tomó cartas en el asunto, es que estas preguntas resultaban realmente improvisadas. O sea,
nos tenemos que creer que alguien de los espectadores de estas influencers preguntaron esto y todas ellas contestaron por casualidad esto. Si analizamos los requisitos que hemos señalado anteriormente respecto de la publicidad encubierta, estamos ante un claro caso de publicidad encubierta. Hay una promoción de un producto o un servicio concreto, en concreto esas casas de apuestas. Hay una colaboración o un compromiso recíproco, no solo por cada uno de los influencers individualmente, sino es que creo que fue en un mes o una semana, todos ellos realizaron esta misma acción. Entonces, lo que estableció Autocontrol es que, primero, que esta publicidad estas publicaciones eran un supuesto de publicidad encubierta y que como tal se tenían que rectificar. Y en segundo lugar, que, como ya hemos visto anteriormente, os lo pongo, que está prohibido inducir error sobre la posibilidad de resultar premiado, presentar a la actividad del juego como una actividad económica o de inversión, o que se prohíbe la aparición de personajes de relevancia o notoriedad pública en este tipo de contenidos promocionados. También se estableció que se incurrió en un incumplimiento del Real Decreto de esas actividades del juego. ¿Qué pasó? Que ninguna de las influencers estaba adherida a ese código de conducta específico de los influencers, ni tampoco la marca en concreto de la casa de apuestas. Por lo tanto, Autocontrol se tuvo que conformar con emitir un dictamen no vinculante que, por tanto, no podía, en ese sentido, compeler a ninguna de ellas a que ejecutara su cumplimiento. Vale. Pero es sorprendente porque uno de ellos, un influencer, de entre ellos, que no es de los que están contenidos anteriormente, sí que recibió una resolución por parte del jurado de autocontrol. ¿Por qué? Tenemos el mismo supuesto, pregunta, respuesta similar. Él no lo hace tan evidente como decir que invierte 30 y gana 1040, pero lo hace. ¿Qué pasó? Que ante las alegaciones que Autocontrol virtió ante el influencer, él contestó. Y además no se opuso ni objetó de la competencia del tribunal y, por tanto, la aceptó tácitamente. Entonces, lo que tenemos es que esa resolución, como la competencia del tribunal no se discutió, sí que le resultó vinculante a él, a pesar de que estaba en la misma situación del resto de influencers que no estaban sujetas a ese código de conducta de influencers ni publicitaria, por el simple hecho de contestar a esas alegaciones. Por eso, retomando lo que decíamos al principio, de que a veces ese código puede actuar de forma vinculante o no vinculante, también tenemos que atenernos a la respuesta que le dan los propios influencers o las propias marcas a las alegaciones que vierte el tribunal. En virtud de esa resolución, lo que se hizo es ordenar el cese y la no reiteración futura de estas conductas, tanto del supuesto de publicidad encubierta como del supuesto de incumplimiento del Real Decreto, y este influencer sí que se vio compelido a acatar ese pronunciamiento. Y con esto ya me despido y quedo a la espera de todas las preguntas que podáis tener. Y espero que haya servido para que podáis tener más conocimiento sobre este tema.